Reencontrarse, redescubrirse para mí, fue un proceso que costó unos 2 años casi, un año y medio, en encontrar esa voz mía, esa que estaba apagada y que estaba escondida. Fue muy doloroso y hubo momentos que están en el libro muy difíciles. Hubo una depresión severa. Llevaba varios días sin levantarme literalmente de la cama ni para ir al baño, con ideas pues, que la vida no tenía ningún sentido. Diego Camargo, bienvenido aquí en Ike.com, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes además. Y bienvenidos a la Feria del Libro. Y bienvenido al club. Bueno, empecemos esta entrevista justamente con este nuevo libro, este nuevo proyecto suyo. ¿Qué se encontrará la gente en Bienvenido al Club? Bueno, Bienvenido al club es una historia que termina siendo una guía práctica de superación de las rupturas. Una voz masculina, porque mucha gente, además después de los 40 y después de pandemia y después de una cantidad de cosas que empezamos a vivir, se divorciaba, y siempre hay autoras que hablan del empoderamiento, de la fuerza femenina, y empezar una nueva vida, pero los hombres también sufrimos y nosotros también nos entusamos y nosotros también perdemos. Entonces esta es una voz para esos hombres que después de una ruptura se sienten solos y sienten que nadie los entiende y que los señalan así como tú eres el culpable, la abandonaste, y realmente las relaciones se acaban por otras razones. Es una historia muy divertida, es una compilación de historias que además mías, reales. Es un comediante en decadencia que se separa y tiene que enfrentarse al mundo después de 17 años de matrimonio. No sabe cómo seducir, no sabe qué es Tinder, no sabe que tiene que depilarse para entonces se vuelve eso. Y entre cada capítulo hay una guía de coctelería para todas las ocasiones. Vas a firmar la separación de bienes, ¿qué cóctel deberías tomarte para llegar allá y estar con la valentía suficiente? Entonces se vuelve una guía de superación de rupturas más un manual de coctelería práctica para toda ocasión, con una historia pues divertida. La fundamental es que la gente se ría y aprenda y cure y sane. ¿Por qué cree que hay tanto tabú de la parte masculina de hablar de esos temas? Yo creo que la sociedad en la que decimos que vivimos, que creemos que ha evolucionado, no ha evolucionado tanto. Entonces ahora de las principales víctimas del machismo somos los hombres también, porque lo ven a uno. O sea, si tú lloras después de haber tenido una ruptura, pues no, pues, ay, no tan nena. Y nos callamos, ¿no? Hay una cosa también de orgullo de yo estoy bien, yo puedo salir adelante solo, pucha, y no necesariamente. Entonces no se habla del divorcio fácilmente porque todavía sigue siendo un tema como que eso se lleva por dentro. Y tan se lleva por dentro y tan no se habla de que incluso los amigos entran en la separación de bienes. Cuando tú te separas de alguien, una novia, una esposa, un novio, un esposo, lo que sea, los amigos cogen bando, pero normalmente no se quedan con los dos. Entonces es una cosa que duele, y de las cosas que duelen normalmente no se habla. Pero creo que la mejor forma de sanar es justamente hablar, y mejor aún reírnos de eso. ¿Cómo fue el proceso detrás de este libro? Es decir, ¿cómo fue ese momento de tomar la decisión? Bueno, quiero materializar todas esas vivencias, esas experiencias en un libro. Pues es bonito el proceso de Bienvenido al Club, porque originalmente era un manual del buen borracho, era una guía de cócteles como para situaciones de le tienes miedo a volar en avión, entonces este cóctel. Le tienes miedo a hablar en público, tómate este cóctel. Y hablando un poco con la editorial Sin Fronteras, que son los que publicaron el libro, decíamos, yo les empecé a contar muchas de las historias que había dentro del libro, y descubrimos que muchas tenían que ver con el proceso de post-separación. Y el gerente de la editorial me dijo, oye, ¿por qué no hablamos de eso? Nosotros tenemos autoras femeninas que hablan de separación, pero no masculinos que hablan de separación. ¿Por qué no hablas tú de tu separación? Y a mí pues me da mucho miedo, porque yo acababa de separarme hacía un año más o menos, y todavía era una cosa de la que me daba un poquito de terror hablar. Y un poco Alexandra Ramírez, que es mi manager y mi socia, y que además aparece en el libro, me decía, sana el proceso, aprovecha el libro para hacer una catarsis. Y con bastante miedo empecé a escribirlo, y ¡guau! Y salió el libro completico. Salió obviamente un resumen de la vida de un hombre que después de vivir muchos años en una relación no sabe cómo enfrentarse al mundo, no tiene un lugar en el mundo, y trata de encontrar su lugar en el mundo, y siempre son fallos, son errores, mete las patas, se mete a Tinder y le sale mal,
trata de salir con gente y se encuentra con su amor platónico de la vida y le sale mal. Y un poco es la historia también de, no solo de mi vida, sino la vida de muchísima gente que conozco, que después de separarse se queda como volando ahí en una especie de purgatorio de los divorciados en los que siempre nos perdemos y no hay salida. Y terminó siendo además una comedia romántica. Terminó siendo un libro que te enseña que la primera persona que debes buscar y a la que debes querer y aceptar cuando te separas es a ti mismo. Uno siempre sale como, y ahora entonces, ¿quién busco? Voy a buscar otra pareja, esa es la programación. No, primero quiérete a ti y aprende como a ser feliz contigo para que venga todo lo demás. Y aquí está todo el proceso, con consejitos y todo. Finalmente pude integrar las dos, ¿no? Porque al final de cada capítulo está el cóctel para cóctel. cada ocasión. Eso le iba a preguntar cómo, mejor dicho, hizo como esa amalgama de conceptos, cómo logró finalmente combinar estos dos. Fuera de chiste, a mí me gustan mucho los cócteles. Siempre, Se nota, siempre. se nota. Se nota porque en cada capítulo de verdad es uno distinto. Hay uno distinto. Y tengo dos amigos que también les gustan mucho los cócteles, que son además como los idiotas del libro que están siempre conmigo, pero realmente son genios, pero están atrapados en un mundo de genialidad. Y uno de ellos, cada vez que nos vemos, hace cócteles y nos ponemos los dos a hacer cócteles. Y me di cuenta que yo empecé en mi vida, y eso fue el origen del libro, cada vez que iba a algún lado en particular, me iba a enfrentar a una situación, tenía en la cabeza un cóctel para eso. Entonces, qué sé yo, si hoy tengo un show importante y es el estreno, pues pucha, qué rico tomarse para esto un martini. Que mañana viajo y a mí no me gusta volar, qué rico tomarse. Entonces siempre tenía como 5 tragos para situaciones específicas y dije, pucha, y si buscamos un trago para cada dolor diferente, cuando tú te vas a ver con alguien a quien le tienes miedo, ¿qué licor le aporta a uno más valor? Y qué otro más bien cuando ya estás vuelto a nada y lo que quieres es irte a descansar, ¿cuál te ayuda a dormir? Entonces, tratando de buscar esa línea, encontramos una cantidad de similitudes. Hubo un amigo coctelero que me ayudó como a encontrar el origen de los tragos y terminó convirtiéndose. Y él leía los capítulos del libro y leía el cóctel y me decía, uy, eso sería lo que yo me tomaría. En el caso de que usted se encuentre con su ex esposa y todo el mundo le dice a usted que usted es un degenerado, ese sería el cóctel que me gustaría tomarme después. Entonces terminó siendo una guía psicológica para borrachos también. Bueno, sin duda, tampoco con la intención de hacer mucho spoiler, me llamó mucho la atención el primer capítulo, ¿no? Es una anécdota bien particular después de tanto tiempo, volver, digamos, a la soltería, esa primera gran decisión después de la soltería, impulsado por ese par de amigos que usted también menciona, ahí están. el tema de la depilación y con su respectivo cóctel de aloe vera. Por supuesto, bueno, ¿por qué empezó por ahí? Primer capítulo, porque creo que ese capítulo resume para mí el de verdad asumir que no estoy preparado para un mundo nuevo. O sea, ese capítulo además es cierto, es en algún momento me dicen mis amigos, vea, si usted quiere empezar a salir con alguien y tiene que depilarse. Y yo decía, ¿por qué? Pues, ¿por qué me tengo que depilar? Yo no quiero ser un bebé gigante, un banano hiperdesarrollado ahí. No, entonces me decían, no, sí, porque eso es lo que se usa. Entonces me convencieron de ir a depilarme con cera para prepararme para mis primeras citas. Y nunca estaba uno listo para eso. Entonces, para mí, esa escena literalmente tan dolorosa representó el no estoy listo para este mundo. Y haga lo que haga, no voy a estar listo. Y el cóctel de aloe vera es un cóctel que tiene doble sentido, porque además de que te refresca, el aloe vera te lo puedes echar en todo lo que te acaban de depilar y el aloe ayuda a sanar. Y ya queda uno listo para volver al depilatorio. Bueno, Diego, sin duda que también, digamos, dentro de todo proceso creativo y más en un libro, hay que tomar decisiones. ¿Cómo elegir qué va y qué no va? Porque muchas veces en lo que se escribe es más lo que se descarta que lo que se materializa acá. Yo borré mucho y eliminé mucho de este libro. Había semanas en las que podía escribir 10 capítulos y de los cuales botaba 9 y medio. Entonces, porque sentía que no iba realmente con lo que yo era. Y Alexandra, que es mi socia y la coprotagonista del libro, me decía, habla de ti, por más que te duela, habla de ti. Tú habla de las cosas en serio, como las sientas. Y yo este libro lo escribí, yo realmente soy guionista, entonces lo escribí como si fuera una película, como en escaletas.
sabiendo que en qué momento en mi vida iba a terminar la historia, en qué momento encontraba la respuesta que necesitaba y en qué momento fue el más difícil para llegar a ese proceso. Eso fue 1 año y medio más o menos de mi vida. Y empezar a repartir todo lo que me había pasado en ese año en un libro, teniendo momentos de dolor, momentos de confusión, momentos en los que parecía que todo iba a estar cerca y en el que todo se volvía a caer, lo hice pensando como en una película. Entonces sabía más o menos para dónde iba, qué podía seguir pasando en la vida, pero había muchas cosas de las que no pude hablar, digamos, porque no le caben al libro y si bien en mi vida fueron importantes, en el libro no tenían ningún sentido, o cosas que pasaron en momentos en los que no están en la narrativa pues, del libro, pero que importan y funcionaron mucho para mí. Yo creo que lo importante para saber qué poner, la premisa es que la gente pudiera leérselo de un solo totazo. O sea, lo que quería era que la gente se sentara y dijera, bueno, vamos a leer un capítulo y que terminara como las maratones de que uno se En las sienta. plataformas. Tal cual. Me siento y empiezo a leerlo y ¡guay! Me terminé devorando el libro, pero hijo de pucha, ¿qué horas? Y son las 4 de la mañana y yo tengo una reunión, maldita sea, detesto a Camargo. Eso era lo que yo quería que pasara. Entonces, siempre la entretención era el objetivo y el otro objetivo era hacerme meme y la catarsis. Y en comedia siempre he hecho eso, que el dolor y la risa vayan de la mano. Entonces, me sentía cómodo haciéndolo, pero me sentía incómodo hablando de mí. Entonces, todo ese proceso en total se conjugó en una cosa que resultó ser dolorosamente divertida, porque te ríes de lo malo que le pasa a este man. Es una tragedia. Es una tragedia completa. Y Chaplin decía siempre que la tragedia es la vida en zoom in y la comedia es esa misma vida en plano general. Entonces yo vivo la tragedia de cerquita, pero la gente la ve desde lejos y termina burlándose de mí. En lo personal fue fácil ese proceso de introspección, de animarse a hablar sobre ti. Dentro de eso, digamos que eliminaste, hubo algo que dijiste, no, en esto de pronto ya me siento vulnerable de pronto al contarlo, o fuiste ya... Todo lo contrario, todo lo contrario. Y de hecho cuando te decía que había escenas en las que no cabían en el libro era porque podían ser solamente divertidas, pero que no demostraban vulnerabilidad o que mostraban una imagen que yo tenía de mí que realmente no era lo que yo estaba viviendo. Y en comedia siempre lo he tratado de hacer y lo hago en este libro y es al contrario, mientras más vulnerable, y eso es desde hace muy poco, desde hace 1 año y medio, justamente desde que me empezó este proceso, que fue un proceso de mostrarme vulnerable a mí también. No soy una piedra a la que no le pasa nada. Con este libro fue eso, si la cosa me duele y si veo un Camargo que me da vergüenza, aquí va. Si veo un Camargo que no es capaz de hablar en público, si veo un Camargo que desconfía o que le da terror tomar decisiones, si hay un Camargo que no es capaz de hablar con una chica o que cree que él es el gran conquistador y definitivamente es un idiota, eso va en el libro, que es el Camargo que yo siempre traté de ocultar. Bueno, me gustaría que habláramos un poco sobre la portada, que explícanos un poco el concepto. No podía faltar, por supuesto el cóctel, pero bueno, cuéntanos un poquito. Pues es un libro yo sentía, además lo sentíamos también con la editorial, que es un libro, pues como está dirigido a hombres que están viviendo una ruptura, decíamos, es raro que un hombre compre un libro con la cara de otro man en la portada. Entonces decíamos, mejor la cara no. Y decidimos que era una mano, además el nombre Bienvenido al Club no entiendes muy bien, además si notas el dedo anular tiene la sombra de la argolla de matrimonio. O sea, el man se acaba de quitar la argolla de matrimonio después de años y le queda la argolla ahí en blanco. Buen detalle. En detalle. Y es mi mano, además. Mira, son las mismas pulseras, es el reloj. Entonces decíamos, es la mano de Camargo tomándose un cóctel recién divorciado. Y es eso, es el momento íntimo del dolor del divorcio, lo que queríamos plantear. Un tipo que no sabe qué hacer, que está triste y que se sienta en el bar a tomarse un trago a ver qué le pasa en la vida. Y esta escena, esta misma foto, digamos, que fue lo que a mí me gustó de la portada, podría repetirse en cualquiera de las escenas del libro y en todos los capítulos del libro podría estar pasando esto de esa mano tomándose un cóctel ahí. Entonces me gustó muchísimo por eso, porque sí me da la idea de que estamos en un club de solitarios que nos gusta tomarnos un trago de vez en cuando, porque el trago puede no ser la respuesta,
pero nos ayuda a olvidar cuál era la pregunta. Bueno, Diego, ahí me acabas de mencionar que es un libro dirigido a un público masculino. ¿Es necesariamente masculino No, o una no mujer o necesariamente. puede No, cualquiera? hay una cosa que siempre hemos tenido en la cabeza cuando hacemos contenidos y cuando hacemos cosas, y es que uno piensa en uno mismo para pegarle a todo el mundo. O sea, piensa local para hacerte universal. Piensa en lo que te duele a ti o que lo que te da risa a ti para que todo el mundo termine conectándose. Pero habla desde lo más honesto que eres tú. Pues es una guía masculina en principio porque pues es el divorcio y la separación vista desde los ojos de un hombre que además lo que te decía, lo señalan como el malo del paseo porque siempre que hay una separación el malo Siempre es el es hombre, uno, siempre es el hombre, uno es sí. el malo. Siempre, ¿qué falló? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero que no lo piensa bien. ¿Qué hizo? Está, es cierto que le puso los cachos, ¿cierto? Siempre hay unas preconcepciones y se encuentra uno con todo el mundo. No, me separé. Ay, y usted va con cualquier mujer caminando, con mi hermana, con mi hija, y la miran a ella como que, claro, esa es la nueva. Y parte de lo que queríamos hacer era ponerle esa voz masculina, porque lo que te decía, los hombres no tenemos una voz, los hombres divorciados no tenemos una voz de autoayuda, de poder seguir estando juntos, y estamos todos juntos en un club. Pero la verdad es que es para todo el mundo. Pues además realmente es una novela cómica. Entonces cualquier persona la puede leer. Si usted está en un matrimonio feliz y lleva 40 años felizmente casado o casada, igual el libro es una novela cómica, es una comedia, es un personaje que tiene que atravesar por las situaciones más ridículas, estúpidas, por culpa de él mismo y de su incapacidad de tomar decisiones acertadas. Diego, sin hacer mucho spoiler, ¿cómo es la vida más allá del divorcio? ¿Cómo son los amigos? ¿Cómo quedan repartidas esas amistades y demás? Después del divorcio, después de una quiebra, después de una ruptura, incluso un noviazgo, yo creo que lo que queda es lo que estaba y lo que siempre estuvo. Los amigos son los amigos de siempre. Los primeros amigos que uno tuvo en la vida son los que lo van a acompañar toda la vida. Está la familia, pero sobre todo está, y creo que es el mensaje sin hacer spoiler tal cual del libro, es la primera persona con la que tienes que tener una relación y buscar hacer una relación duradera es contigo mismo. Porque si algo falló en una relación, en un matrimonio, en un noviazgo, en lo que sea que hayas tenido antes, muy probablemente no falló por la otra persona, sino porque algo está pasando contigo. Entonces, primero mírate y resuelve lo que hay adentro para estar dispuesto a sobrevivir y a superar todo lo que la vida te trae y lo que te plantea este libro. ¿Fue fácil ese proceso de reencontrarse, de redescubrirse? No, no fue un proceso fácil. Reencontrarse, redescubrirse para mí, fue un proceso que costó unos 2 años casi, 1 año y medio, en encontrar esa voz mía, esa que estaba apagada y que estaba escondida. Fue muy doloroso y hubo momentos que están en el libro muy difíciles. Hubo una depresión severa. Llevaba varios días sin levantarme literalmente de la cama ni para ir al baño, con ideas de pues, que la vida no tenía ningún sentido. Hubo momentos de soledad absoluta, hubo un momento en que mi hija, que era como mi ancla y mi esperanza y mi puerta, se fue también. Se fue de viaje y quedé solo, abandonado, digamos. Hubo momentos en que la persona con la que quería tener una relación también estaba tratando de armar su vida por fuera del país. Entonces hay momentos de oscuridad, hay momentos de dificultad, hay momentos en los que sientes que no hay nada cerca, y esos momentos oscuros también son parte de la vida. Y la única forma de lograr entender que dentro de la oscuridad puede haber una luz es saber eso, que las cosas pasan y que el tiempo es el aliado de uno, y que así como hay momentos difíciles que pasarán, también hay momentos muy buenos que pasarán. Pero sí, no fue nada fácil, fue muy doloroso, fue muy difícil y fue muy largo. Y finalmente, el final de este libro es el inicio de otra historia también. Y va haciendo uno eso en la vida, va yendo historia a historia, construyendo, todos los días construyendo un presente y un futuro diferente. Que al final del libro justamente dice fin y deja como ese interrogante o Tal no, cual. algo no. Entonces como que se puede Exactamente. venir algo más adelante. Por ese lado. Seguramente. La historia que empezó el día que terminó este libro
es una historia que todavía se está escribiendo y que ha sido igual de difícil, igual de complicada, pero pues mucho más, ya hay elementos que aprendí en este proceso para seguir adelante. Y todos podemos seguir adelante, por más difícil, por más grande que sea el dolor y la angustia de estar solos y estar separados, la respuesta siempre está y un buen trago ayuda mucho. Bueno, Diego, sacándole un ratico del tema del libro, ¿cómo ve el momento que vive la comedia colombiana en la actualidad? Yo siento que es un momento muy interesante. La comedia siempre ha pasado por momentos diferentes, ha habido altos, bajos. Cuando yo empecé a hacer comedia, antes incluso de la comedia, en esa época muchos de los que hoy somos comediantes éramos cuenteros porque no teníamos un referente de stand-up comedy. En 1992 ya estaba Andrés López recorriendo universidades, Gonzalo Valderrama también. Ahí entré yo, digamos, a ese movimiento de la mano de Andrés. Y ya empezaron desde ese momento a pasar cosas muy interesantes en comedia. Cuando nace stand-up, hay unos momentos, lugares, digamos, en los que la comedia se fortalece, otros en los que parece echar para atrás. A mí este momento me parece divino, hay una cantidad de comediantes que son una respuesta, casi que una revolución a lo que venía pasando hace unos años, y algunos de los que eran los grandes comediantes de Colombia hace unos años, muchos nos quedamos sin de qué hablar. Entonces muchos empezaron a repetir el discurso y eso hace que la comedia se estanque, digamos, que quede ahí como en una represa y en un charco. Entonces esta gente llegó a romper con muchísimos conceptos, con muchísimas maneras de reírse del mundo y de sí mismos, y siendo mucho más fuertes, directos, agresivos y a la pepa, y un poco simplificando el proceso del show, porque era gente con mucha fuerza. A mí me parece muy interesante lo que está pasando todos a comediantes como Los Camilos, ves a Culotauro, ves incluso Ibrahim, que ya está un poquito más viejito, pero que fue uno de los que abrió esto. Franco Bonilla está haciendo unas cosas absolutamente bestiales, y asimismo una cantidad de gente, hombres y mujeres, haciendo comedia distinta, fresca, personal, pero además de personal, también hablando mucho de lo que le pasa al país, que era una cosa que siento que a nosotros nos faltó un poquito, hablar de lo que pasaba con la sociedad, con Colombia, con el mundo. Esta gente tiene un punto de vista y a mí me encanta. Ahora, seguramente dentro de muy poco vendrá otra contrarrevolución y habrá una cosa un poquito más sofisticada, digamos, de la comedia, pero esos movimientos son importantes para la comedia porque la comedia es la que debe surgir, no los nombres dentro de la comedia. Y un país sin comedia, Colombia es el único país que tiene un mártir de la comedia. Jaime Garzón murió por hacer comedia y por señalar la verdad de lo que pasaba en este país. Y un país sin comedia es un país enfermo. La comedia es el termómetro de un país que no tenga comedia es un país que puede tener una fiebre, la verdad, que nunca se va a enterar. Entonces, por la comedia y por este país, del carajo, me encanta lo que está pasando. Bueno, dentro de ese debate que de los nombres que mencionas están Los Camilos, Culotauro y demás, está también como ese debate de lo políticamente correcto y hasta cuándo es humor y hasta cuándo de pronto se puede llegar a herir o molestar a alguien. ¿Qué opina Diego en ese sentido? Hay dos vertientes posibles, digamos. Hay una cosa que yo tengo clarísima y es que, digamos, en mi forma de ver el mundo y la forma en la que yo hago humor, uno tiene los derechos de uno a la hora de escribir o hablar de humor, llegan hasta donde llegan los derechos de los demás. Yo no puedo pasar por encima de nadie. Hay una cosa que siempre he pensado y es que cuando uno se va a burlar de alguien en comedia, primero es de uno mismo. Y si te vas a burlar de alguien que no seas tú, tiene que ser alguien que lo merezca, alguien que haya hecho algo muy malo para que valga la pena la burla, pero además alguien que sea mucho más grande que tú, porque de valientes es burlarse los grandes, pero de cobardes es burlarse los más pequeños, porque no tienen defensa. Entonces, si yo me voy a burlar de alguien, que sea alguien que me pueda aplastar, alguien de arriba que diga, este muchacho no nos conviene, borrémoslo. Este muchacho tan optimista ya hablando de mí. Entonces, hay cosas que a mí no me gustan como comediante, que es hablar de los que no tienen una voz para defenderse, digamos, por un lado. Por otro lado, hablando particularmente y ahora quiero decirlo desde el principio, a los Camilos los respeto porque son técnicamente correctos, porque hacen comedia con la técnica que corresponde, porque llaman un pocotón de gente y porque están impactando un pocotón de gente a la que otros no podríamos haber impactado. Mi estilo de humor y mi preferencia es, yo me burlo solamente de los grandes, de las cosas difíciles,
Pero también hay comediantes como Ricky Gervais, que son de pronto los comediantes más grandes que hay en el mundo, que dice el problema cuando yo hago un chiste o me río de algo inapropiado, el problema es de quién, mío por reírme de algo inapropiado o de quien se ofende porque algo tiene guardado que no le permite reírse. Entonces ambos caminos me parecen a mí válidos. Si uno se ofende porque alguien dice algo en tono de risa, posiblemente también el error sea de quien se ofende. Porque de alguna forma hay un tabú, hay algo de lo que no se puede hablar. Y la risa sí cura. Yo, como no soy capaz de hacerlo, como no lo veo, yo no sería capaz de hacer lo que hace la gente de Fox News, por ejemplo. Yo no podría hacerlo. Además son compañeros de editorial. Lo que te digo, los respeto mucho. No podría hacerlo. Pero sí sé que de alguna forma había un gran público que necesitaba una voz de esas y que se logra conectar con eso. De pronto nos tuvieron tan callados durante tanto tiempo y todo tenía que ser como tan correcto a la hora de hablar. Nadie podía decir, entonces ya, y esto hay bastantes comediantes que hablan de eso, tú ibas a pedir un café y tocaba un café bien afrodescendiente, de pronto era todo demasiado ofensivo y esa válvula iba a reventarse en algún momento. Y de alguna forma, por eso te digo, el humor termina siendo un termómetro de un país, porque lo que empieza a pasar en humor es lo que está viviendo el país, y el humorista y el comediante tienen la responsabilidad de convertirse en ese reflejo de lo que pasa en una sociedad. Entonces, si hay comediantes que están empezando a ser políticamente incorrectos, fuertes y humorísticamente metiéndose en lugares en los que en principio no debería meterse, es porque de pronto nos tenían un poquito cooptados. Y lo sigo por eso, porque quiero saber qué pasa con esto, si esto nos ayuda a mejorar o nos polariza de alguna manera. Entonces, la respuesta a si este movimiento va a afectar positivamente a Colombia, todavía no te la tengo, pero te la tengo por ahí en un añito. En un año la hablaremos. En un año hablaremos. Bueno, Diego, sin duda que también esto va de la mano también con la digitalización y todo este tema de la comedia, ¿no? Pues porque, digamos, también entiendo que ustedes debían ser más políticamente correctos porque estaban dirigidos a un público más de televisión y demás. En cambio, ahorita, pues ellos por internet. Van por internet, pero incluso cuando nosotros empezamos, a nosotros nos criticaban por ser políticamente incorrectos. O sea, nos decían de eso. Yo hablaba del divorcio, del matrimonio en mi comedia, hablaba de lo difícil de ser papá y pues decía cosas como que pues en el fondo todos los papás hemos querido asesinar a nuestros hijos y hacía rutinas sobre un intento, una organización de silenciar a mi hija porque no me dejaba dormir. Y eran cosas que me decían, ¿cómo se le ocurre hablar? Pues que usted está loco, pero es que los hijos son sagrados. Yo decía, no, sí es sagrada mi hija, pero seamos honestos, hay días que la quiero matar, hay días que no la soporto. Entonces a nosotros nos decían también lo mismo. Y en algún momento supongo que eso va evolucionando, va cambiando, se va haciendo de una forma u otra. Y si, seguramente, obviamente, nosotros, televisión, a pesar de que nosotros nos decían, tienen la libertad de hablar de lo que fuera, pues obviamente uno se autocensura. Claro. Y pues la televisión también es, de alguna forma, tiene que estar controlada, sobre todo la televisión abierta. Entonces sí, nosotros había temas de los que no hablábamos, no solamente porque no nos dejaran hablar, sino porque en el fondo no sentíamos que nosotros tuviéramos una voz importante para hablar sobre eso. Porque de pronto era otro momento de la sociedad. Era un momento menos polarizado, lo que te decía, menos complicado. Era un momento como de más abundancia, entonces los problemas no eran tan latentes y tan evidentes. Y el tema de redes, a mí me parece que sí, obviamente le da una voz a muchísima gente. Y ahí, pues mira, cuando yo empecé a hacer esto, solamente había 2 comediantes en el mercado, que eran Antonio Sereni y Andrés López, que eran los 2 únicos que estaban realmente moviéndose mucho. Y yo fui el tercero. Y ahí entraron, ahí vino Iván, vino una cantidad de gente, Mateus, vino Riaño, y de ahí en adelante más. Y ahora tú miras comediantes y va a haber en Bogotá nomás de haber unos 300 comediantes más o menos que están haciendo su trabajo. Ahora, si nos concentramos solo en redes, a mí yo siento que eso no funciona mucho porque tienes una cantidad de comediantes. Yo acabo de hacer un evento, digamos, con comediantes y la mitad eran comediantes de generadores de contenido, pues que son comediantes que nunca se han enfrentado a un público. Son comediantes que tienen unas respuestas 2 o 3 días posteriores o 1 hora posterior, pero que nunca se han parado a decirle a la gente lo que piensan, sino decírselo a una cámara. Y creo que eso también es parte del proceso, ¿no? Pues uno habla para la gente.
y hablarle directamente a la gente es lo que más te enseña. Entonces no creo en los comediantes que no se paran en público, no creo en los comediantes que son solo de redes, en esos no creo, en los comediantes que se enfrentan todos los días, que dicen sus verdades y y que tienen que lidiar con borrachos que están en la cuarta mesa gritándoles que se bajen, a eso sí les apuesto lo que quieran. Eso da cuero, ¿no? Da cuero como un berraco y duele. Bueno, Diego, ya para ir cerrando esta entrevista, ¿en qué proyectos anda actualmente? Estamos lanzando un libro. Pues este es el primero que fuera chiste. Yo llevaba un año diciendo en todos lados, ya viene mi libro, ya viene mi libro. Y justamente Pronto. me decían, ¿y el libro? Y yo, ya casi, pere. Pues miren, ya, por fin está el libro. Todo lo que les prometía. Estamos haciendo, el año pasado empezamos a hacer un documental que me encanta, que lo dirijo yo y lo presento yo, y lo producimos con mi empresa, que se llama Sin Prisa y con Pausa. Llevamos 7 capítulos recorriendo los secretos mejor guardados de la gastronomía, de la comida, no quiero decir gastronomía porque es la comida, de la comida y del turismo en Colombia. Hemos estado en La Guajira, en Quindío, en Chocó, recorriendo eso, los sitios que nadie conoce, los lados ve que tienen un potencial el berraco. Hemos encontrado unos hoteles divinos en la Sierra Nevada de Santa Marta, unos cultivos de cacao en Quindío, que es tierra cafetera, tienen la meta de hacer el mejor chocolate del mundo. Uno de los dueños ganó mejor chocolatero es francés, el año antepasado. Hay una cantidad de cosas en Colombia divinas que no conocemos y eso estoy haciendo con Sin Prisa y con Pausa. Este año viene una película también que vamos a empezar ya estamos escribiéndola y la voy a dirigir yo. Viene show nuevo que se llama Bienvenido al Club. Justamente es un show para gente que está sufriendo por una ruptura. Hay algo de lo que no puedo hablar, pero que va a ser muy importante en un año. Ay, un adelantico. No puedo. Bueno, está bien. No, todo fácil. Me van a regañar. Hay un proyecto chévere, bonito, que acabamos de terminar con Amazon y en un año y medio yo creo que se va a ver. Y estuvo muy divertido. Eso es el adelanto. Ese es el adelanto. Pero entonces viene película, viene Sin Prisa y con Pausa, que lo seguimos haciendo. Y estoy haciendo shows y además talleres para empresas. Yo creo que la risa, y con el libro también, ese es como el mismo objetivo, la risa te ayuda a mejorar cosas. Y estoy haciendo unos talleres de trabajo en equipo y de cultura organizacional con empresas de hace rato que mezclan cocina, risa y empresa. Todos esos 3 elementos juntos que nadie los quiere tocar, estoy de frente y me lo estoy gozando muchísimo. Entonces tratando de cambiar empresas, tratando de cambiar vidas y cambiarme a mí. Está mucho trabajo por el momento. Por ahora sí, espero, y ya pronto eso se traducirá en plata. Pero por ahora trabajo es lo que hay. Bueno, Diego, muchísimas gracias por aceptar la contrario. invitación de quienique.com acá en esta charla en el marco de la Feria Internacional del Libro. ¿Qué tal si nos despedimos con una invitación a nuestros seguidores? ¿Por qué deben leer este libro? Bienvenido al club. Claro que sí. Primero que todo, muchas gracias a Quienique porque siempre ha estado pendiente, siempre han estado en cualquier bobada que se me ha ocurrido. Y a todos los que están viendo Quienique, bienvenidos al club. Si ustedes están sufriendo por una ruptura, si la pasaron mal en algún momento de su vida y todavía no encuentran la respuesta, bienvenido al club. Aquí esto es una historia, es una guía práctica para la superación de las rupturas con manual práctico de coctelería para cada ocasión. Porque un trago no ayuda a encontrar la respuesta, pero sí a que se te olvide cuál era la pregunta. Entonces sigamos viviendo y démonos cuenta que nosotros tenemos la respuesta. Todo eso está aquí en Bienvenido al Club by Diego Camargo, que soy yo.